Damos la bienvenida a todas las personas que están aquí, a las personas que se van a ir uniendo y a las personas que nos van a seguir en diferido en YouTube. Esta es la cuarta y última sesión del conversatorio Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social, em, que bueno, es el último de este año y muy contentos de haber vivido estas tres experiencias anteriores, que les invitamos a las personas a seguir estos videos que están disponibles. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema que es un poco diferente del de los temas anteriores. Hoy primero vamos a dar la palabra a la coordinadora electa de la red de ODUCAL, digamos, de lo que recordar, ODUCAL es la Organización de Universidades Católicas de América Latina y del Caribe, que comenzó el año 2015 y que congrega a 43 universidades en la red de responsabilidad social universitaria, y Gladys Jiménez es la nueva coordinadora electa de esta red. Entonces yo quisiera dar la palabra a la doctora Gladys Jiménez. Muchas gracias, Pilar, por estar acá. Em, Creo que hoy día es un buen día para agradecer, especialmente hoy que vivimos muchas situaciones, yo creo, de una cultura de la invisibilización. Agradezco a ustedes que nos acompañen, no solamente hoy día, sino en el transcurso de este ciclo. Este es el cuarto, como decía Pilar, conversatorio. Y al hacernos, o sea, al participar, nos hacen compañeros de ruta y, por supuesto, nos visibilizan. Agradezco a los miembros, especialmente de la Comisión 5, que es teoría de la responsabilidad social de nuestra red, que durante 3 años ellos en forma permanente, cada 15 días, se fueron reuniendo para conversar, debatir y encontrar el consenso de ideas en torno a lo que es para nosotros la responsabilidad social universitaria. Esta concepción también la ha asumido la UDUCAL. Y permítanme agradecer a Miguel Ángel, quien coordinó la red, perdón, quien coordinó esta comisión durante 3 años. Y hoy día Rodolfo Torres y a Farach Contreras, que coordinan la comisión en los próximos años. Javier y Farach son nuestros panelistas, y les agradezco a ellos por toda la dedicación que le han dedicado a este tema y a esta concepción. Yo creo que lo han hecho suyo y con hacerlo suyo también visibilizan una forma de concebir la responsabilidad social que ha sido un trabajo colectivo. En especial quiero también agradecer a nuestra amiga y compañera de ruta, la doctora Cristina de la Cruz. Ella nos acompaña en la red y es miembro actual de nuestra red, de nuestro comité de base. Nos acompaña desde su creación en el año 2015 en Valparaíso, con la conferencia que dio en torno a la solidaridad y la responsabilidad social. Y en especial también a Pilar, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, ya desde el año pasado como moderadora, pero yo pienso que más que como moderadora, es una persona que nos hace preguntas que pueden incomodar a lo mejor de repente, pero lo interesante es que nos interpela y nos mantiene vivos seguir reflexionando en torno a esto. Hoy cerramos este ciclo, eh, pero abrimos nuevas ventanas. Así que muchas gracias por estar aquí y ahora presentes junto a nosotros. Muchísimas gracias por estas palabras de inicio. Y antes de presentar ya a nuestros panelistas, que ya Gladys ha introducido, quisiera reforzar para las personas que vean esto en YouTube, es que 3 años de trabajo para un informe puede parecer mucho tiempo, pero en realidad no lo es, cuando es un trabajo tan complejo que congrega el trabajo de tantas universidades para buscar un enfoque de responsabilidad social universitaria que permita aportar respecto de qué es la identidad católica y el sello de responsabilidad social universitaria de las universidades en un mundo que tiene desafíos, y que las universidades tienen que hacerse estas preguntas. Por lo tanto, este informe
es un ejercicio tremendamente interesante, seguramente de gran complejidad, que nos van a presentar nuestros panelistas y que después la doctora Cristina de la Cruz hará un comentario y un análisis desde su perspectiva de este informe. Y sin ya alargar más, quisiera presentar a nuestros dos panelistas, quienes van a tener cada uno 15 minutos para presentar una visión personal del informe. Luego, Cristina de la Cruz tendrá 15 minutos para hacer su exposición y tendremos un espacio de preguntas y de diálogo en la segunda parte. Yo soy la que va recordando el tiempo, así que si les parece bien a nuestros compañeros panelistas, yo les recordaré cuando ya se está acabando el tiempo. Y entonces voy a presentar primero a Farash Valeria Contreras, que es politóloga, es magíster en comunicación para el desarrollo y el cambio social, es coordinadora en educación y formación en la organización SINAP Internacional y asesora en Colombia del Sistema Nacional de Voluntariado, es miembro especial de la red RCU de ODUCAL. Javier Villar, que será quien abre nuestra ronda de ponencias, es vasco, residente en Chile desde 1996, casado y vinculado al movimiento católico ATSIS, académico de la Universidad Católica de Temuco, enfocado en la docencia ética profesional, la responsabilidad social, la ética social y el desarrollo humano. Jefe de carrera de Administración Pública y representante de la Universidad Católica de Temuco en ODUCAL RCU. Y luego le daremos la palabra a la doctora Cristina de la Cruz Ayuso, que es profesora titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Es catedrática de teorías críticas, es coordinadora del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Deusto, es autora de libros, de artículos y también es miembro y colaboradora de esta red. Por lo tanto, bien, Javier, si te parece, puedes comenzar y te avisaré ya cuando te quede un minuto, si te parece. Ahora Ah, sí, no, ahora ahora sí. sí, Mil perfecto. disculpas. Decía que era una gozada poder conversar con ustedes. Yo siempre he participado en estos seminarios y han sido un espacio privilegiado de encuentro, de conversación, lo que también ha sido la misma experiencia que hemos tenido en la Comisión 5 sobre responsabilidad social, de poder encontrarnos 3 años en medio de una pandemia para construir o seguir soñando juntos, ¿no? Como las universidades respondemos al mundo actual, como bien ha dicho también Pilar y Gladys. Bueno, y vengo además a transmitir lo que también fue una experiencia grata en esta semana, hace 2 semanas. Por eso esta primera diapositiva, tuvimos ahí la oportunidad de exponer este mismo enfoque, Farash y yo, eh, que, bueno, pues lo que pretende en este contexto de encuentro, de lo que queremos que seamos la red, ¿no? Que no, como ha dicho Gladys, no solo es pensar, sino juntarnos, encontrarnos y vivir la responsabilidad social. Bien, entonces la presentación de este trabajo que, como bien dice acá, es fruto de 3 años de reflexiones, de juntarnos, de ir concordando desde las diversas experiencias de lo que es la responsabilidad social universitaria de las universidades, de diversas universidades en Latinoamérica, pero que nos une un vínculo, una identidad católica, que también así es y ojalá sea así vivida desde la diversidad, ¿no? Bueno, pues desde ahí, bueno, pues nos quisimos preguntar, bueno, cómo la responsabilidad social universitaria puede ser hoy un marco que nos vincule, que nos una, que nos referencie, sin perder esta diversidad que es una riqueza desde la que hemos ido reflexionando durante todo este tiempo. Bien, la experiencia que tenemos de que la responsabilidad social, tanto de la experiencia que teníamos de muchos años, porque la responsabilidad social viene de más de 20 años de estar trabajando en ella, y han surgido diversos enfoques también de responsabilidad social, pues vemos que es un concepto que hay que seguir, que es en co-construcción permanente, ¿no? Y exige diálogo, exige una mirada, un horizonte común, que sea capaz de ir integrando esta diversidad para convertirse en un referente fundamental que nos ayude también a transformarnos como universidades en un territorio. Quizás eso, partimos de ahí, encontramos un fruto acá, que es lo que queremos proponerles ahora como modelo, y seguimos pensando que va a tener que seguir siendo un proceso permanente de co-construcción y de co-transformación común como universidades católicas, desde esta mirada y este deseo de ser cada día más socialmente responsables en un territorio. Bien, yo creo que lo que trajimos como un elemento novedoso en esta pregunta entre identidad católica
y responsabilidad social, pues bueno, hagamos un diálogo con la doctrina social de la Iglesia, que es lo que de alguna manera nos hace confluir también como identidad católica respecto a lo que es la misión de la universidad en el mundo, ¿no? Las universidades católicas en el mundo. Entonces, desde ahí creemos que en ese referente que hemos ido construyendo conjunto de ese diálogo entre las experiencias de responsabilidad social universitaria y lo que la doctrina social de la Iglesia, que ha habido mucha sintonía y armonía, pues creemos tener un enfoque bastante sólido respecto e integrado respecto a lo que es la responsabilidad social universitaria al día de hoy, al año 2023, preparándonos para los desafíos que el mundo actual tenemos, ¿no? Y si algo podemos decir de la responsabilidad social, son dos cosas. Una, convivimos en un mundo, en un ecosistema de conceptos variados que todos apelan a un mismo espíritu, de sostenibilidad, responsabilidad social, dentro de la responsabilidad social organizacional, corporativa, territorial. Hablamos también de Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de circularidad como un elemento, ecología, etcétera. Son múltiples conceptos que aplicados al ámbito de la universidad pretendemos lo mismo, ¿no? Que es cómo respondemos a las necesidades y a los problemas del mundo. Nosotros en concreto, desde también la doctrina social de la Iglesia, lo que encontramos es un referente mayor para seguir hablando de responsabilidad social, porque detrás lo que entendemos es que la experiencia que tenemos como personas y como universidades cuando convivimos es la responsabilidad. Como experiencia fáctica estamos interconectados permanentemente, estamos siempre unos con otros. Alguien dijo que condenados, a ello yo creo que más bien regalados por la posibilidad de convivir y encontrarnos con los demás y las demás. Y desde ahí, pues la responsabilidad es esa convicción profunda de querer responder y de servir, pues desde la justicia, la misericordia y el amor fraterno, como un sello que la doctrina social de la Iglesia lo ha reforzado en esta idea de llamarnos, seguir hablando de responsabilidad social universitaria. Desde ahí, ¿qué definimos como responsabilidad social? Bueno, la universitaria yo creo que es acentuar lo que ya lo dijimos desde hace mucho tiempo y que seguimos trabajando en ello, es ese énfasis en entender que la responsabilidad social es un modo de ser y habitar responsable de las universidades en el territorio. Quizás lo que pudiéramos decir como un aporte mayor en este proceso de resignificación y de reflexión y de actualización, diríamos, del concepto, la comprensión de responsabilidad social, es que cada vez más nos acercamos al territorio como el espacio, el hábitat, el lugar donde tenemos sentido y donde somos como universidades. Por lo tanto, finalmente estamos cada vez hablando más de ser universidad, ser territorio habitado, ¿no? Y dónde habitamos. Yo creo que ese es un elemento clave como una referencia fundamental. Y entonces desde ahí van a encontrarse que las dimensiones de la responsabilidad social universitaria que nosotros proponemos como modelo de responsabilidad social, concretar ese modo de ser y habitar el territorio, son dimensiones que nos encontramos en todo territorio, en las dinámicas de lo que creemos un territorio que realmente sea habitable, sea humano, ¿no? Y por lo tanto, finalmente hablar de la universidad en el territorio es hablar de universidad como territorio, ¿no? Y por lo tanto, de esas tres grandes dimensiones que están permanentemente en movimiento, dinámicas, por eso ese este monito que podríamos imaginar como gira, ¿no? Hablamos de una dimensión intersubjetiva, donde hablamos de cómo el cuidado de sí y del otro es lo que funda la posibilidad de ser con otros y ser comunidad, ¿no? Como objetivo final de ser sociedad, es decir, como finalidad última de ser sociedad, ser comunidad, como también lo decía la Caritas in Veritate, Benedicto XVI lo decía, ¿no? La sociedad humana somos llamados a ser familia humana, ¿no? Y por eso hablaba del amor como el dinamizador social por excelencia, ¿no? Un amor social. Amistad social, habla Cristina, que me parece muy bonito también, pero que hablamos de eso, ¿no? en esa mirada. Desde ahí, pues también, por lo tanto, la dimensión socio-organizacional es la que refiere a todos los ámbitos de la gobernanza, de la gestión, de las políticas, que están orientadas a la construcción de una sociedad justa, habitable en instituciones o a través de las instituciones, ¿no? Por lo tanto, esa gobernanza, esa gestión, hay uno de los grandes aportes que vimos en este diálogo entre responsabilidad social universitaria y doctrina social de la Iglesia, es ese principio de la redistribución justa de los bienes, ¿no? De los bienes materiales ordenados a ese fin justo, moral último, de ser, llegar a ser familia humana, ¿no? De ser una sociedad justa, habitable, buena para todos y todas en ella. Y por lo tanto, está permanentemente imbricado el cuidado de sí y del otro con esta dimensión social organizacional que lo que busca es desde una distribución de los recursos materiales, es decir, la justicia, ¿no?
para poder lograr los proyectos de vida que cada uno aspiramos como hijos y hermanos que somos, ¿no? En un ecosistema. Por lo tanto, también estamos hablando de esa tercera gran dimensión en la que podemos hablar de territorio, de biosistema, que es la dimensión ecológica integral. Nos atraviesa también permanentemente y nos abre también la mirada de lo que es ser humano con el otro y con los otros, ¿no? A nivel intersubjetivo y a nivel también organizacional, en un contexto de un cuidado, de ser parte de un biosistema creacional, como también las encíclicas últimas de Papa Francisco, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, perdón, y en última instancia la exhortación apostólica, que yo creo que invito también a actualizar la Laudato Si con ella, es la Laudate Deum, ¿no? Que habla precisamente, recoge los elementos más importantes después de 8 años de ser publicada la Laudato Si. Yo creo que también nos sentimos muy identificados con ello. Desde ahí, entonces, también, después en el modelo también propone desafíos, y de eso Faraz hablará en una segunda parte de esos desafíos con los que concretamos este modelo para las diversas universidades y que esperamos que sigan surgiendo aquí desafíos permanentemente en un diálogo permanente de co-construcción de este enfoque de responsabilidad social universitaria. De todo este trabajo hemos hecho un documento público que va a ser publicado por la Red Foducal, y donde aparece pues, la introducción, que es todo lo que hemos hablado de esta justificación, una primera parte que es explicar cada una de esas 3 dimensiones en su integralidad, pero también en su concreción, en su foco cada una de ellas, y luego la segunda parte de desafíos. Respecto a la primera parte, la naturaleza y alcance de la RSU, bueno, ahí está el monito que aparece en la publicación, lo que yo he explicado en las 3 dimensiones, aparece aquí de otra manera, pero estamos hablando de estas 3 dimensiones, están dinámicamente interrelacionadas y atravesando unas con otras, por lo tanto no se trata de estar separando, sino tener esta mirada integral de lo que es la responsabilidad social desde estas 3 dimensiones, ¿no? Como bien he dicho ahí. La primera parte, que tiene que ver con la dimensión de la intersubjetividad, aparecen ahí, diferenciamos entre fundamentos, principios, desde los que hemos ido dialogando, que se convierten en un ethos, es decir, una aplicación de principios éticos y orientaciones para el actuar y el ser de la universidad, y que se convierten finalmente en unas claves identitarias o una valorativa última en la cual identificamos cómo se concretan esos principios en el ámbito de la identidad y el ser de las universidades, repito, en ese habitar y ser responsables en el territorio. Entonces, en la primera parte, la intersubjetividad, está la idea de la dignidad de la persona humana, la búsqueda de ser una comunidad solidaria hacia el bien común, como unos principios claves, tanto desde la responsabilidad social como desde la doctrina social de la Iglesia, y desde ahí pues estamos llamados a entender un ethos como una convivencia comprometida con esta construcción social, la transformación, para revertir esas estructuras que la doctrina social de la Iglesia invita mucho a ver, que ¿no? esa cultura, como decía el Papa Francisco, del descarte, la invisibilidad de los más pobres, de los más vulnerables, y cómo también las universidades contribuimos al problema y ojalá podamos contribuir también a la solución como parte de ese territorio que somos y que soñamos. Y donde, pues eso, la doctrina social de la Iglesia, la justicia social y los derechos humanos es una imbricación respecto a esta comprensión de nuestro ethos universitario. De ahí salen estas claves identitarias que hay que encarnar luego en desafíos también, ¿verdad? Respeto a los derechos humanos, como universidades, la responsabilidad global y territorial, en claves de pluralismo, interculturalidad, la organización y la comunidad, las dimensiones del servicio, vinculados a la transparencia, todo tema organizacional, rendición de cuentas, una gobernanza responsable, la prosocialidad, las redes fraternas, que etiquetarían esta idea, esta dimensión de la intersubjetividad. Una segunda dimensión de la gobernanza, la gestión institucional, que surge naturalmente de lo anterior. Entendemos que los fundamentos son en esta comprendernos y ser responsables, como también explicaba al principio, esa conciencia de la importancia de lo común, de lo colectivo, como finalidad de nuestro ser y estar juntos como personas y como sociedad. El vínculo entre bien común y propiedad universal de los bienes, esa redistribución justa tiene que ver con esta mirada, esa función social de los bienes, que van más allá de la propiedad o hipotecan, podríamos decir, la propiedad privada. Esta finalidad de bien común es parte de la posibilidad de ser sociedad, por lo tanto no podemos diferenciarlo, no podemos distinguirlo de los bienes, las vidas buenas que estamos llamados cada uno, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo de modelos económicos, contribuir a desarrollar modelos económicos basados en la reciprocidad, la donación, etcétera, desde la transferencia y la producción de conocimiento y también desde una gestión social y administrativa responsable y justa, ¿no?
El ethos que surge de ahí pues son el desarrollo integral y solidario, la economía humanista local y global, la propiedad privada como derecho, pero también la responsabilidad, en esta mirada también común de lo privado, de la propiedad privada. Los criterios de la reciprocidad y donación también se vinculan con el ámbito de la sostenibilidad, entender también esa alineación de las universidades con los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que son un llamado que va más allá de la Agenda 2030 y van a esta mirada mucho más integral y común que la Laudato Si también nos ha orientado e iluminado en este proceso de reflexión. En esta dimensión, claves identitarias que surgen son, pues eso, la conciencia de construir y ser parte de querer ser parte de un sistema social solidario, donde sea el apoyo a los más pobres como parte de un cuidado global y donde pues, seamos parte y contribuyamos también a la construcción y al desarrollo de una economía y un desarrollo tecnológico responsables. Y por último, la tercera dimensión, ecológica integral, que bueno, pues ahí estaría claro que es un camino de conversión integral hacia el cual debemos educarnos personal, universitaria y territorialmente, unos con otros, en esta llamada a hacer un cambio real, un cambio que parte de estos círculos virtuosos, parte desde lo pequeño, pero también que vamos incorporando también lo global como parte de nuestras dinámicas de trabajo, tanto en nuestras relaciones interpersonales como organizacionales y en el territorio de las universidades, ¿no? Entonces, el ethos que surge ahí es el compromiso ambiental, entendido como un respeto y un cuidado al medio ambiente, como parte de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestra construcción de conocimiento, de nuestras relaciones, de nuestra gobernanza, una institucionalización, por tanto, y una transversalización de esa problemática ambiental como nuevas prácticas y conciencias que vamos construyendo entre todos. Y por último, esas claves identitarias, una conservación y restauración de la naturaleza, el buen vivir en las universidades, que viene también del mundo amerindio, de múltiples pueblos originarios que nos dicen que el desarrollo del concepto de bien va más allá de lo occidental y estamos llamados a vivir en esa diversidad, un uso circular y responsable de los recursos y un manejo, dentro de ahí, pues reiterando, de los residuos como parte de ese proceso de responsabilidad y de cuidado medioambiental. Bien, hasta aquí me toca a mí, ahora dejo la palabra a mi querida compañera y colega Faras. Bueno, entonces viene una parte que para nosotros es muy importante, que es la parte de los desafíos. Hace un momento lo mencionaba Javier. Básicamente, cuando hablamos de estos fundamentos, de estas claves identitarias, lo que estamos diciendo es que estos desafíos que emergen de este análisis, de toda esta parte de fundamentación y conceptual, lo que tratan es de pensar cómo desde las universidades hacemos esa concreción práctica, cómo encarnamos esos desafíos en nuestras prácticas y en nuestras alternativas, opciones y decisiones en torno de la responsabilidad social universitaria. También como desafíos están pensados de una manera transversal y particularmente pretenden ser un referente, o sea, estos que hemos determinado aquí, que como ya lo vimos, hacen parte de esta construcción colectiva que hicimos de conocimiento durante estos 3 años, emergen de la realidad misma de las universidades y tienen esa vocación de ir y de tocar precisamente los contextos propios de las universidades desde esa mirada de ser capaces de traducir, de hacer de este documento un texto vivo, porque precisamente pasa con muchos documentos y lo hemos pensado también como una preocupación a mediano plazo con este es que no se queden los anaqueles de las universidades y bueno, ya ni siquiera en los anaqueles, sino allá en los archivos que nunca consultamos. Entonces, por eso nos lanzamos a preguntarnos cuáles son esos 3 desafíos y voy a cerrar con esta propuesta que como insisto mucho, es una propuesta, sino que queremos también dar el paso a un trabajo que hizo la Comisión 5 de lanzar y proponer unas claves comunicativas para generar un diálogo, para generar unas transformaciones reales a partir de esta propuesta de enfoque. Los desafíos también están planteados en torno de cada una de estas 3 dimensiones. Están los desafíos en la dimensión del cuidado de sí y del otro, en esa dimensión intersubjetiva,
Están los desafíos en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, material y espiritual, en esa dimensión social y organizacional que está llamada, y ya lo veíamos hace un momento, a esa superación de esos esquemas socioeconómicos injustos. Y están esos desafíos en la atención responsable medioambiental, desafíos que incluso nosotros los hemos organizado un poco para entenderlos en clave de unos movimientos, de unas dinámicas internas de la universidad y de unas dinámicas externas. Frente a los desafíos del cuidado de sí y del otro, en esa dimensión intersubjetiva, hemos propuesto 3 grandes desafíos: que la universidad se convierta en ese espacio de transformación de la convivencia con y en el territorio, que la universidad sea facilitadora y gestora de nuevas ciudadanías desde el encuentro con el otro. Esto yo solamente de manera anecdótica lo digo ahora que estoy del lado de la organización social, del voluntariado, pero desde la ciudadanía, no desde la universidad necesariamente. Esto es muy claro, ¿no? ¿Cómo asume la universidad este papel de facilitar y hacer gestión de todo esto que implica la construcción de la paz, la construcción del tejido social, el encuentro con el otro? ¿Cómo se abre a esas nuevas dinámicas sociales? Y por último, la universidad que se convierte en aliada para favorecer la integración con y en el territorio, desde un lugar que es común, tal vez con otros actores sociales. Frente a la segunda dimensión, que es la que tiene que ver con el desarrollo sostenible material y espiritual, hemos pensado que hay también 3 grandes desafíos, que pueden ser muchos más de acuerdo al contexto, pero estos, digamos que reúnen un poco lo que nosotros nos hemos pensado. La universidad como escenario para el desarrollo de proyectos y políticas activas de inclusión, teniendo en cuenta que no en todos los países estamos en los mismos niveles frente a, por ejemplo, políticas públicas respecto de la inclusión social educativa, sobre todo para comunidades en condición de vulnerabilidad y comunidades pues con marcadas situaciones que hacen que la universidad esté allí presente, también co-construyendo con este tipo de comunidades. La universidad participante de alianzas público-privadas para desarrollar y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas. Ese vínculo que tiene que ser permanente, pero que tiene que ser también desde un enfoque de gobernanza de la universidad, de la sociedad civil, del sector productivo, permanentemente, dejándose, insisto mucho, dejándose interpelar por esas realidades sociales. La educación integral hacia una economía socialmente responsable como una posibilidad que debe ser inserta en todo el currículo universitario, desde las preguntas que se hacen, desde las reelaboraciones incluso de estos currículos universitarios que hoy hacemos tanto también en relación con estos procesos de acreditación y bueno, todo este tema. Y frente a la atención responsable medioambiental, les decía, hay unos movimientos que los pensamos en términos de lo interno de las universidades y otro que es una dinámica más hacia la internacionalización. Por ejemplo, el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible, que hace que adoptemos sí o sí una gestión institucional eficiente en materia ambiental, y creo que cada vez esto es un tema más relevante. La universidad capaz de desarrollar esas capacidades del profesorado para una práctica generadora de competencias en sostenibilidad y sensibilidad frente a las crisis socioecológicas, con un tema que tal vez no está allí, no lo desarrollamos, pero seguramente lo desarrollaremos, que tiene que ver también con la prevención, la gestión del riesgo como un asunto fundamental también de este cambio, del cambio climático y de la crisis socioecológica. La universidad que es capaz de fomentar una transformación institucional orientada a programas interdisciplinarios colaborativos que permitan el abordaje de problemáticas de desarrollo sostenible desde perspectivas diversas e integradas, precisamente en línea también con nuestras apuestas institucionales, con esas claves identitarias sobre todo que las hemos planteado también en este documento.
y hacia de un nivel como de dentro hacia afuera de la universidad, esta promoción de la movilidad de estudiantes, de profesores y de personal de servicios para el libre intercambio de conocimientos, para forjar asociaciones con la sociedad civil, para transferencia de tecnología innovadora que facilite el desarrollo social. Esto es un referente en estas tres dimensiones. Insisto, este es un documento que no le pone punto final al tema, por el contrario, está llamado a repensarse, a reelaborarse y que se propone como no tanto como un modelo, digamos, como un referente para pensarse en clave de responsabilidad social universitaria. De ahí, entonces, pasamos a esta última parte que nos hemos, bueno, aquí nos hace falta, creo, esta última parte en esta presentación, pero sí quisiera mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la propuesta comunicativa que queremos nosotros hacer a partir de la presentación de este documento. Es decir, nosotros nos hemos pensado, nos soñamos, queremos que este documento, como lo mencionaba anteriormente, sea un documento vivo para las universidades, sea un documento capaz realmente de pensarse como un elemento de reflexión y de transformación. Y por ello hemos orientado nuestra estrategia comunicativa, que será algo que trabajaremos en nuestro plan de trabajo de la red en el próximo año, particularmente en la Comisión 5, que tiene que ver con los principios orientadores de lo que puede ser este elemento de diálogo y de trabajo entre todos. Uno, que sea una comunicación con calidad prosocial, que ha sido un elemento para nosotros muy importante, como ese proceso de interacción que hace que nosotros nos podamos relacionar incluso en situaciones de conflicto y de manera intencionada, que eso se convierta en un elemento de diálogo y de comprender desde la perspectiva del otro. Por eso el primer principio orientador de lo que sería este desafío de llevar a la realidad este documento es esta comunicación con calidad prosocial, porque no queremos solamente difundirlo o divulgarlo, sino que realmente esto se entienda como parte de un diálogo constructivo en las universidades. Por eso el segundo principio que le proponemos a las universidades para poder a partir de este documento empezar a construir transformaciones y reflexiones es el de la comunicación dialógica, que asuma que estos principios que están aquí puedan hacernos más conscientes de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades y que nos permita a nosotros en esa horizontalidad seguir construyendo sentidos y significados a partir de lo que la universidad entiende como RSU y de lo que proponemos hoy con este documento. Por supuesto, el tema de la comunicación estratégica, de ver cómo nosotros vamos a presentar esta identidad común, cómo vamos a ponerla en diálogo con lo que somos, el uso de nuestros diversos canales y estrategias, y todo ello en un enfoque de comunicación integral que busque mantener diferentes formatos, que podamos hacer conversaciones, podcast, investigación, promoción de documentos, de este mismo documento, con diferentes actores y representantes, no solo de las universidades, sino que ojalá este documento llegue a esos otros escenarios con los que trabajamos en la comunidad. No quiero pues terminar esta parte sin darle las gracias a las universidades que hicieron parte pues de esta Comisión 5 y que estuvieron involucradas en este trabajo, la Universidad Santo Tomás de Colombia, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Motolinía de Pedregal de México, la Católica Redemptoris Mater de Nicaragua, por supuesto la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo de Perú, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, la Universidad El Salvador Argentina y la Universidad Santo Tomás Colombia. Reconocer pues el papel de la doctora Cristina de la Cruz, que nos ayudó muchísimo en este proceso de construcción del documento. En esta parte ya final de la divulgación, pues que está Rodolfo Torres de la Universidad del Valle de Atemajac de México, y pues estos servidores agradecidos siempre, quienes hicimos parte de esta coordinación general del documento,
pues junto conmigo que estuvo el profesor Miguel Ángel Ortega y quien expuso los fundamentos junto conmigo, el profesor Francisco Javier Villar. Muchísimas gracias, de verdad que esperamos que todas estas claves de lectura y de interpretación sean para nosotros insumos de trabajo muy fuerte a partir pues del próximo año. Muchísimas gracias, además por el esfuerzo de condensar tantísima información en un timing perfecto. Así que damos la palabra a Cristina Lacruz, que tiene una tarea difícil, que es poder hacer una lectura en 15 minutos del análisis que ella ha hecho del informe, que además el informe, solo para decir, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Unas 60 más o menos. Menos, 40. Menos, 40, 50, vale. 50. 50 páginas que son la síntesis, ¿no?, de 3 años de trabajo. Y bueno, y Cristina, que tiene una gran capacidad de leer entre líneas, además, luego tendrá la tarea de hacer preguntas difíciles a nuestros compañeros que han hecho la exposición. Así que Cristina, cuando quieras puedes hacer tu intervención. Gracias, Pilar. Buenas tardes, buenas noches ya para ti y para mí aquí en España, y mi más profundo agradecimiento por esta oportunidad que me dais de compartir, estar y bueno, poder deciros, hacer ese feedback que me habéis pedido. Lo hago con absoluta prudencia, con respeto y también con mucha gratitud. En primer lugar, quisiera decir algunos aspectos que resuenan mucho en la lectura del texto y cuando yo les oigo hablar a Javier y a Tomás, que es la segunda vez que les oigo presentar este marco de referencia, y quisiera subrayar algunos aspectos que resuenan en mí cada vez que les oigo y que quiero rescatar de todo este trabajo, ¿no? Lo hago porque creo que en torno a la responsabilidad social universitaria se ha creado una narrativa que se ha convertido ya en un lugar común y por lo tanto hay que tener cierta cautela cuando tratamos de reflejar cuál es el marco común del que queremos partir. Y por eso creo que hay algunos aspectos que tienen mucho valor en este documento y que quisiera subrayarlos. A mí me y quiero subrayarlo también, que todos esos nombres finales que aparecen ahí, es que esto es una obra colectiva en la que no solamente hay personas, sino también hay instituciones. Y creo que esto es importante porque cuando decimos que tenemos un horizonte común, es un horizonte común construido entre muchos, entre instituciones y entre personas, ¿no?, que quieren trabajar por la construcción de un modelo de universidad muy concreto en el marco de Educal, ¿no?, de las universidades católicas. Creo que el documento también, cuando refleja ese horizonte común, no solamente refleja un horizonte común, sino que también, y hacia dónde ese horizonte común proyecta un hacia dónde, sino también algo que es muy importante que yo veo en este documento es que recoge un desde dónde. Y ese desde dónde es un desde dónde que tiene mucha riqueza y mucha profundidad. Lo ha explicado bien Javier, ¿no?, esa idea de trasfondo, ¿no?, esa marea que guía todo el documento y todo el trabajo que hay detrás, que es ese posicionamiento sólido que lo han encontrado en las bases del pensamiento social cristiano. Y eso es importante, ese desde dónde, porque no solamente ha ayudado a construir un marco de referencia común, sino que también parte de una identidad compartida. Y creo que eso es muy importante. Y creo que ese desde dónde ofrece también certidumbre. Creo que estamos en tiempos en los que necesitamos certidumbres, de tiempos de mucha incertidumbre en el que el hecho de saber desde dónde estamos, desde dónde miramos, aporta certidumbre. Y creo que eso es bueno para pensar hoy la universidad, ¿no?, para pensar hoy el papel de las universidades católicas y el rol que tienen, lo propio, ¿no? Y creo que ese es un valor muy importante de ese documento, que pocas veces. Y creo que también esa voluntad de que ese horizonte común se instale, ¿no?, con y en el territorio, es una visión muy potente. Hablaré posteriormente de ello. Me ha gustado mucho también porque creo que es un documento que tiene una coherencia, una lógica y una articulación interna muy fuerte, la manera en la que está construido cada una de esas 3 dimensiones de las que nos hablaban tanto Javier como Farás, ¿no? Creo que, y es importante que entendamos
digamos, esa estructura de la que se ha dotado a cada una de las partes, ¿no? Establece una serie de fundamentos en cada una de esas partes, son 3: la dimensión intersubjetiva, la dimensión de la distribución responsable y la tercera, que es la de la casa común. Bueno, pues cada una de esas partes en un primer momento se señalan cuáles son los fundamentos, ¿no? Es decir, qué queremos decir con eso. A partir de ahí se extracta todo lo que se ha denominado en el documento el ethos, es decir, lo que se construye a partir de esos fundamentos y de qué manera eso interpela a las universidades. Y en tercer lugar, las claves que para ellas se desprende de esa visión y de ese ethos, de esos valores sobre los que están constituidos, ¿no? Me parece que todo el documento está articulado y eso tiene una gran coherencia. Me parece que hay que rescatarlo. Ya para finalizar, me gustaría señalar alguna cosa que es la que va a ir guiando las preguntas finales. Voy a hacer más referencia al documento. Creo que el documento recoge, y es la primera vez que yo lo encuentro en un marco de referencia sobre responsabilidad social universitaria, de una manera muy interesante, una lectura de la responsabilidad que creo que hay que poner también en valor. Esa primera dimensión, que se ha llamado una dimensión intersubjetiva y que apela a la idea de la comunidad, nos sitúa, ¿no? En una manera muy concreta de entender la responsabilidad, que es entender a la universidad como un agente más de la sociedad, un agente que está inserto en una sociedad y que intersubjetivamente con otros, ¿no? Tanto interna como externamente, tiene que articular y avanzar hacia la construcción de un territorio socialmente responsable. Creo que eso es una visión importante, ¿no? Creo que esa dimensión intersubjetiva habría que ponerla en valor como todo lo que la universidad puede hacer en la sociedad en la que está inserta para construir territorios socialmente responsables. La segunda dimensión, que hace referencia a la distribución responsable de los bienes, recoge una idea básica de la responsabilidad, que es su vinculación con la justicia. Y creo que es fundamental también rescatar esa idea de la responsabilidad en su lectura con la construcción de sociedades más justas, con esa idea de justicia social. Y la tercera cuestión, que hace referencia a la casa común, recoge otra dimensión de la responsabilidad, que es la dimensión objetiva, el cuidado por el objeto, por el mundo, ¿no? Por la casa común, como se ha dicho. Y de esta manera creo que las 3 dimensiones del documento hacen, no sé si intencionadamente o no, una lectura muy profunda y muy rica del concepto de responsabilidad, que aplicado a la universidad adquiere toda su potencialidad. Una dimensión intersubjetiva, trabajada en el ámbito de la filosofía política por Hannah Arendt, en donde para ella también esa idea de comunidad es fundamental, ¿no? Y que yo creo que está muy bien incardinada en esa voluntad de avanzar hacia la construcción de territorios socialmente responsables. Una segunda idea, ¿no?, de la responsabilidad como un elemento, ¿no?, claro, ¿no?, como una dimensión clara de la justicia social. Yo quizás he echado un poco de menos en el documento una referencia más explícita, ¿no?, a esa idea de la justicia social, pero en cualquier caso creo que es muy importante, ¿no?, algunas de las referencias que se hacen cuando se recoge, por ejemplo, esa idea del privilegio epistemológico de los pobres, esa idea del desarrollo sostenible o de un sistema social solidario. Creo que eso es fundamental y la idea que está detrás es la idea de la justicia, ¿no? La idea de que podamos no solamente conseguir, digamos, sociedades justas, sino también sociedades donde esas estructuras de dominación vayan desapareciendo. La universidad también tiene mucho que decir en eso. Y finalmente está esa idea de la casa común, ¿no?, esa dimensión objetiva, muy trabajada en filosofía por Hans Jonas, en el que precisamente pues, se pone, ¿no?, el foco en la necesidad del cuidado. Y creo que las 3 categorías que se recogen
la intersubjetividades, me ha gustado mucho ese plural, esa idea de la justicia y de la dimensión objetiva, ¿no? Creo que recoge una lectura muy profunda y muy rica de lo que es la responsabilidad. Creo que es un valor, ¿no? Simplemente ya para acabar, me gustaría, sobre lo que se ha dicho, hacer dos preguntas a Javier y a Farás. Y bueno, en tu parte final, Farás, hacías referencia a lo que esos desafíos plantean a las universidades y próximos pasos, ¿no? Hacías mucha referencia, ¿no? En el ámbito de la comunicación, como si el objetivo prioritario a partir de ahora que ya esté ese documento hecho y ese marco de referencia sea comunicarlo, divulgarlo, ¿no? Yo creo que es más importante trabajar en la necesidad de crear cultura. Probablemente esa cultura ya existe, pero deberíamos crear una cultura en torno a las universidades de Educal que trabaje en este marco de referencia y que se constituya en su identidad, ¿no?, en base a muchas de las cosas que aparecen aquí. Si esa cultura ya existe, tiene que ser una cultura compartida. Y por lo tanto, creo que una línea de acción prioritaria tendría que ser el de las redes fraternas de las que se habla, ¿no? Cómo fortalecer esas redes y cómo hacer una agenda. Todo puesto en la idea, ¿no?, que habéis señalado de la necesidad de construir territorios, ¿no?, socialmente responsables. Y quisiera preguntarte, Farás, ¿cuánto crees tú que está de preparada nuestra sociedad para acoger esta visión de universidad que recoge el marco de referencia que hemos construido? Y a Javier me gustaría preguntarle otra cosa. Creo que el documento recoge muy bien los desafíos que a nivel interno tiene y externo tiene la universidad, y creo que hay una necesidad muy importante de acompañar esos procesos en la universidad. Seguramente dentro de esa agenda a construir estaría un apartado importante sobre cómo acompañar esos procesos para que se institucionalicen en nuestras universidades. Pero quisiera preguntarte, Javier, una cosa. Si tú crees que en nuestras universidades católicas existe una voluntad institucional firme de trabajar en la dirección en la que apunta ese marco de referencia. Esas son mis dos preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por las dos preguntas. Entonces, cada uno de los ponentes tiene un máximo de 5 minutos para responder. Entonces, no sé si quién quiere comenzar, Javier, Farás. Bueno, puedo empezar yo. Coincido completamente con Cristina. Esta última parte que tiene que ver con los desafíos comunicativos tiene más un enfoque de corto plazo, de ver cómo generamos espacios precisamente para poner este tema en la agenda de las universidades, pero también en las agendas de diálogo con otros actores sociales, más teniendo en cuenta que hoy, pues, lo que no pasa por esas dinámicas comunicativas difícilmente avanza, ¿no? Tiene que ver con el diálogo, con cómo esto realmente tiene un eco, como lo decíamos en el encuentro con tanto ahínco. Si está preparada la sociedad para acoger esta mirada de las universidades, yo no sabría, o sea, creo que es una respuesta muy difícil de dar. Lo que sí me atrevo yo a decir, y lo he mencionado ya en varios espacios, y lo he hecho desde el otro lugar en donde ahora me encuentro, que es el de la sociedad civil, sí es urgente que cuando haya esos diálogos y que cuando la sociedad civil y la universidad se encuentren en esta co-construcción, en este trabajo colaborativo, en la construcción del territorio, la universidad se presente también a sí misma desde una mirada mucho más flexible y mucho más abierta y mucho más dispuesta a escuchar lo que la sociedad está diciendo y a través de lo cual nos está interpelando, ¿no?
porque he descubierto, y sobre todo en escenarios de responsabilidad social universitaria y particularmente en experiencias de universidades católicas, que se plantean muchas acciones, somos muy activistas en muchos casos, se plantean muchas acciones que pensamos nosotros que son acciones hacia, o sea, que estamos realmente co-construyendo, que estamos realmente planteando cosas que, mejor dicho, son fundamentales porque van a tener un alto nivel de incidencia o impacto social. Yo prefiero hablar de incidencia que impacto, me disculpan un poco, es más como un tema mío personal. Pero a veces también pienso que muchas de estas acciones, en términos reales, no tienen un asidero previamente construido a través del diálogo con la sociedad y con las comunidades. Y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en eso. Ahora, si nosotros logramos que estos fundamentos, que este enfoque sea no solamente objeto de una agenda de diálogo, sino de nuestra transformación como universidades, de unas nuevas apuestas que la universidad haga de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro, va a ser muy interesante porque va a poner a la universidad también a dialogar en otros temas en los que de repente no se ha visto como tan visible. Por ejemplo, pienso yo cuando se hacen proyectos de alto impacto ambiental desde las universidades y eso tiene un trasfondo en la investigación, cómo eso genera espacios realmente de transformación comunitaria colectiva a largo plazo desde algo que fue una apuesta de la universidad. O si, por ejemplo, esto que a lo que le hacemos tanto énfasis, que subrayamos tanto, que es el tema de la intersubjetividad, que no solamente es el encuentro entre personas, sino es el encuentro de la universidad en una comunidad en la que adquiere sentido ser universidad. Entonces, cómo eso realmente cambia la manera de ser y la manera de ver desde fuera la universidad, porque ese es otro asunto de la agenda. Nosotros estamos tratando de construir un modelo y un referente para saber y para desarrollar lo que somos como universidad desde nuestras claves identitarias, pero muchas veces nos falta preguntar, indagar y dialogar sobre cómo desde fuera las comunidades entienden la universidad. Y creo que esta es una oportunidad en la que nosotros podemos aprovechar todo este material, todo esto que hemos construido para convertirlo también en temas de agenda, pues sobre todo a través de la investigación, a través de los procesos de proyección social, a través de la docencia, como parte de la articulación de funciones sustantivas, como parte de las apuestas sociales. O sea, creo que aquí hay una potencia muy grande, pero no me atrevería a decir si estamos preparados o no. Creo que tenemos que estar preparados es para abrir nuestra mente a la complejidad de las nuevas dinámicas sociales y dejar que esas dinámicas nos sigan también permitiendo evolucionar y preguntarnos estas cosas. Muy bien, tiempo justo, 5 minutos. Yo ya vi Muchísimas la cara de gracias. Pilar. Gracias. Muy bien. Javier, tu respuesta. Difícil, ¿eh? A ver. Bueno, de lo poco que se me ha podido ocurrir en de esa pregunta muy compleja que me haces, Cristina, puedo decir dos cosas. Así, yo creo que este modelo de responsabilidad social es bien desafiante en la línea de lo que tú has planteado, para lo que no es lo que declaramos como universidades y dentro de ella como católicas, estoy hablando de universidades y como universidades católicas, sino lo que luego hacemos, cómo entran también esas dinámicas de la praxis, ¿no? La praxis que está mucho más complejizada porque se hace cargo de muchos más factores, ¿no? Entonces, desde ahí a mí me parece, históricamente, cuando hemos hablado de responsabilidad social universitaria, yo pienso que uno de los grandes techos con los que nos hemos encontrado es esa cultura y esa cultura del mantenimiento de lo que somos, de no atreverse a ir a más, de volver siempre a ser y hacer lo mismo. No, yo no lo calificaría de gatopardismo, es decir, pero sí que yo creo que estamos amenazados en las universidades no solo con un discurso de lugares comunes, sino con una praxis de lugares comunes, en la cual cabe de todo. Es decir, si me preguntas a mí si hay una voluntad firme en las universidades católicas de construir la justicia, yo te diría que sí.
de ser más responsables, yo estoy convencido de que sí, llámesele responsabilidad social universitaria, llámesele sostenibilidad, porque también esos discursos comunes están también muy tensionados también por otros discursos comunes que están abriéndose camino, pues el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la eficacia de los procesos educativos, del tema de el aseguramiento de calidad, que es otro de los grandes temas que se mueve a nivel institucional, social, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de esas tensiones, yo creo que los discursos dicen de unas muy buenas intenciones por parte de las universidades. El problema es cuando llega una manera, un modelo que propone transformación de sí mismas hacia eso que queremos ser. Entonces, y yo no sé, creo que a mí me surgió en el seminario cuando estuvimos, creo que lo dije, si no lo pensé o lo dije en algún otro ámbito, dije, es muy difícil pretender querer cambiar las cosas haciendo lo mismo siempre. Yo tengo la impresión que la inercia que tenemos como universidades es hacer lo mismo. Históricamente el gran tema que afectaba siempre, que surgía, era la autonomía de las universidades. Bueno, cómo estas miradas sobre la responsabilidad social afecta a lo que somos. Pero no solo en el discurso, ni siquiera en la institucionalidad. Estaríamos hablando también en la voluntad de las comunidades, o sea, de la comunidad, de los integrantes de la universidad por querer transitar por caminos diferentes. Entonces yo diría que no es fácil. Replicamos desde las mismas epistemologías, por ejemplo, podríamos hablar también, si estamos en territorios diversos, si somos capaces de construir un conocimiento desde lo diverso. Yo tengo la impresión que seguimos replicando un conocimiento europeo, occidental, en tensión también con enfoques, yo creo que también de conocimiento que vamos abriéndonos paso también en esa de cambio, pero igual seguimos manteniéndonos en esos lugares comunes también a la hora de hacer las clases. O sea, todavía, fíjense, todavía uno cuando entra a un aula, yo me encuentro siempre, me llama tanto la atención que en el año 2023, yo cuando entro a un aula en mi universidad, están todos los asientos, las mesas en hilera. Y yo digo, y los estudiantes cuando entran, estudiantes adultos o jóvenes, cuando entran, se sientan en esas hileras. Es decir, estamos ya replicando una praxis como hace 800 años. O sea, la misma, ¿no? Lo único que cambió es el material de las mesas. Entonces, eso dice algo de que tenemos que cambiar esa cultura que está detrás, que muchas veces es muy refractaria a la transformación. Y yo creo que este modelo de responsabilidad social, desde este concepto de justicia, de sostenibilidad, de cuidado, de comunidad, nos desafía a transformarnos en el territorio, porque si no, eso. Muy bien, muchísimas gracias. Daría espacio a que puedan replicar, pero si tienen alguna idea, Cristina, si tienes alguna idea de replicar, guárdala por un momento. Las personas que tengan preguntas las pueden hacer en el chat y mientras tanto les vamos a pedir que contesten una pequeña encuesta para también que puedan participar de manera visual en esta pregunta. Yo voy a poner en el chat una encuesta de Mentimeter para que ustedes puedan contestar esta pregunta, que es la que nuestros ponentes han elegido para... Perdón, sí. Entonces, esta es la pregunta que los ponentes han pensado, que es, ¿en cuál de estas tres dimensiones ves mejor reflejado lo que se hace en tu universidad en responsabilidad social universitaria, en la dimensión intersubjetiva, en la dimensión social y organizacional o en la dimensión ecológica integral? Así que les damos un tiempo, un momento para que puedan pensar la respuesta. Y mientras tanto, les damos este tiempo para que ustedes puedan contestar. Podemos rescatar algunas ideas de lo que ha estado dicho hasta el momento. Y en este diálogo, donde Cristina también hacía algunas preguntas y también algunas provocaciones teórico-aplicativas, digamos, las que parece ser que hay algún cierto acuerdo, que tiene que ver, por ejemplo, con el cómo se crea la cultura de responsabilidad social universitaria, ¿no? Entre otros temas. Entonces, bien, no sé si ya han ido votando, podemos mirar a ver si las personas que están aquí ya vamos a
vamos a publicar un poco lo que va apareciendo en los primeros resultados. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, vamos aquí. Bueno, aquí. Entonces, aquí van a aparecer los resultados de lo que han votado hasta ahora las personas, pero ya se ven un poco algunas tendencias en cuál de esas tres dimensiones ve mejor reflejado lo que se hace en tu universidad en RCU. Parece ser que al menos de las personas que han votado, donde se ve mejor reflejado es en la dimensión social y organizacional. En un segundo, bueno, se va moviendo, se va moviendo. Esperamos que esta lectura parcial no condicione, yo creo que no condiciona. Ustedes son personas que tienen bastante claro lo que opinan, por lo tanto, digamos que la dimensión social organizacional, en segundo lugar, la dimensión intersubjetiva y en tercer lugar, la dimensión ecológica integral, cosa que es muy interesante como resultado inicial y a lo mejor me gustaría que muy rápidamente nuestros tres panelistas pudieran comentar qué les parece este primer resultado. ¿Qué opinan que la dimensión ecológica integral sea la que está en último lugar y si les sorprende el resultado, que es un resultado, como decimos, parcial? Bueno, no sé si queréis comentar algo. Yo agradezco las respuestas que han dado a las preguntas. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho y creo que además de ahí sale un debate rico sobre el que poder seguir profundizando. Y bueno, yo os animo a que nos deis otra oportunidad para poder seguir haciéndolo, porque tanto lo que comenta Farás, ¿no?, sobre la necesidad, ¿no?, de articular una estrategia de intercooperación con otros agentes sociales, ¿no?, es muy importante. Y luego esa idea, ¿no?, me ha gustado mucho lo de los lugares comunes de la praxis. Bueno, pues esa vocación transformadora que hay detrás de la responsabilidad social universitaria efectivamente tiene dificultades, ¿no?, de incorporación. Eso creo que sí también es un desafío importante, según lo que señalabas tú, Javier, que estoy completamente de acuerdo. Yo, por simplificarlo y por decirlo muy lo que nos preguntas, Pilar, cuando hablamos de la dimensión intersubjetiva hablamos de comunidad. A mí me gusta al final simplificar mucho para saber exactamente qué queremos decir con cada una de esas dimensiones, ¿no? Y yo quería señalarlo en la lectura que he hecho previa a mis preguntas. Esa dimensión intersubjetiva apunta a la comunidad, la dimensión social apunta a la justicia y la dimensión ecológica apunta al cuidado. O sea, comunidad, justicia y cuidado. Ese es el resultado. Yo creo que leerlo, ¿no?, desde aquí puede resultar interesante, desde esas tres claves. Muchísimas gracias. No sé, Javier, ¿te gustaría comentar este resultado parcial, digamos? Yo también hice el ejercicio de responder. Y claro, yo decía, bueno, pero me costaba decir, bueno, pero sí, sí, pero no. Y cualquiera de las tres diría sí, pero no. Es decir, yo insistiría mucho en el elemento de integralidad de esta manera de entender la responsabilidad social, porque decir, bueno, la dimensión social, cuanto más que la dimensión intersubjetiva, cuanto más que la dimensión ecológica, yo pienso que es difícil. A mí me parece que quizás lo que estamos reflejando cuando hay un ejercicio de decir la dimensión social y organizacional es que normalmente el discurso y la praxis se mueve en las instituciones por la ley, por la institucionalidad. Entonces es lógico que se refleje mucho más y decidimos y representamos mucho más lo que es esa institucionalidad en forma de políticas, de leyes, de dinámicas. Entonces, de ahí diría que es lógicamente acentuamos mucho más. Yo creo que la dimensión intersubjetiva es menor porque ahí nos encontramos también con muchos claros oscuros respecto a lo que son realmente las praxis, las prácticas de las personas, de la universidad respecto a las personas, ¿no? Y sí, la dimensión ecológica integral, pues yo creo que la conciencia de lo que significa hoy un cuidado de la casa común en la universidad está siendo muy novedoso todavía. O sea, imagínense, o sea, hace 30 años era normal que fumáramos todos en la universidad y hoy sabemos que eso no es así. Estoy poniendo un ejemplo poco caricaturesco, pero va por ahí, o simplemente reciclaje en diferentes cubos, ¿no? Estamos moviéndonos y por no hablar también de todo ya modelos ya económicos ya diferentes, ¿no?
Por eso digo, me costó un poco, pero yo creo que responde un poco a lo que yo he dicho que es. Y aprovechar nomás un minuto, menos 30 segundos, algo que claro, yo no lo he dicho, se me olvidó, pero en la respuesta que te iba a hacer Cristina, claro, hay una amenaza en las universidades católicas. En general en las universidades también yo recuerdo haber escuchado que las universidades somos los espacios más jerarquizados que existen a nivel social, frente a dinámicas mucho más democratizadoras de otros ámbitos sociales. O sea, curioso que en las universidades estamos llamados a ser la vanguardia, estamos replicando modelos casi decimonónicos respecto al ejercicio y a los usos del poder. Eminentemente jerarquizados, y dentro de ello las universidades católicas además tenemos toda la amenaza del clericalismo, está muy presente. Está muy presente también como una manera de entender el poder, como un acompañamiento, no voy a decir pastoral, sino más bien pastoril de ciertas autoridades, ¿no? Respecto a la manera de entender dónde está el espacio real de la deliberación, de las decisiones y de los gobiernos de una comunidad. Y yo creo que seguimos manteniendo miradas muy autoritarias del poder. Si ya de por sí como universidades, en las universidades católicas parece que eso se nos es todavía más natural. Y yo creo que eso es un obstáculo o incluso una amenaza. Yo creo que debiéramos cambiar esa cultura también del ejercicio del gobierno y del poder. Si no en todas las universidades, más todavía en las católicas, precisamente, ojalá, para ser al final incluso más alternativos. Porque si algo entendemos desde el Evangelio de Jesús, es que Jesús renunció absolutamente al poder. Entonces, bueno, eso tendría que decirnos algo también a nosotros. Bueno, Sí, eso. bueno, yo por decir algún elemento positivo también, o sea, Perdón, perdón, Cristina, guárdate un poquito la idea. Le damos para que Farage haga el análisis que ella ve de estos resultados y ahí podemos hacer la interacción. Perdón, sí. No, digamos que no me sorprende mucho dentro de los debates, digamos, internos que dimos para poder llegar a construir el documento. Fue siempre muy claro el horizonte social organizacional, creo que fue las claves que construimos, no con mayor facilidad, porque ninguna fue fácil, realmente esto es producto de un trabajo muy arduo, pero cuando nos preguntamos por la dimensión ecológica integral, coincido con Javier, hay unos factores allí muy novedosos, muy nuevos y que implican también unas opciones de inversión en términos de cambio de prácticas y de políticas que tienen que ver con lo medioambiental, que tal vez a las universidades católicas, bueno, y en general a la mayoría de las universidades les ha costado mucho trabajo, porque también allí hay mucho discurso que difícilmente se hace realidad cuando no se toman, cuando no se hace también una relación con los estamentos del Estado o del Estado o de la comunidad donde se están haciendo estas prácticas reales. Entonces yo creo que, digamos, no es sorprendente, creo que la primera y la segunda dimensión, la intersubjetiva y la organizacional, de algún modo son más claras para quienes estamos acá, no o sea, para nosotros las tres dimensiones son realmente fundamentales, son claves y seguramente esto a mí realmente lo que me queda es un insumo de trabajo. Creo que esta encuesta pequeña nos da un punto de partida para empezar a pensar por dónde empezar también a avanzar esas reflexiones y esas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por lo medioambiental? Ese fue un debate interno que nos dimos mucho también en el equipo de trabajo por el cuidado de la casa común, que no es solamente un elemento ecológico, sino que tiene que ver con el elemento de cuidado común transversal. Entonces, sí, hace parte, o sea, lo veo en retrospectiva más bien y veo nuevamente los debates que dimos en la construcción del documento. Muchísimas gracias, Farage. Entonces, Cristina, perdona que te interrumpí pero no sé, te corté totalmente la inspiración, perdón, espero ya no hayas perdido la idea. No, tranquila, no. No, completamente de acuerdo con lo que están comentando, ¿no? Que señalan que esas tres dimensiones tienen una interrelación y que hay que poner en valor también esa interrelación en la aplicación práctica que tiene este marco de referencia. Y eso sí que creo que es necesario rescatarlo y ponerlo en valor, ¿no? Que no son compartimentos estancos cada una de ellas y que tampoco se puede decir que una universidad trabaje una más que otra, ¿no? Seguramente haya una interrelación entre ellas que sea difícil, ¿no? Tener que posicionarse
por una de ellas. Pero bueno, yo sí que creo que la foto, al menos como inicialmente la proyectamos, puede darnos que pensar, ¿no?, sobre dónde ponemos el foco de interés también en este tipo de cuestiones, y creo que es importante. Pero oyéndole a Javier, ¿no?, yo también pues me venía un poco a la cabeza y por eso saltaba, ¿no?, quizás precipitadamente, esa idea positiva, que yo puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que señalas, pero creo que también es necesario reconocer el papel que tienen las universidades católicas, por ejemplo, con respecto a otras, de descentramiento y de acercarse a una determinada realidad con una mayor sensibilidad que otras, ¿no? Y yo, por decirlo, o sea, y sin necesidad, o sea, y sin ánimo de comparar, ¿no? Pero sí que creo que hay una sensibilidad, ¿no?, animada por esa idea de justicia social que hay detrás también de ese pensamiento social cristiano, que le hace descentrarse, ¿no?, y acercarse más a una determinada realidad social y estar presente en ella. Y además estar presente interactuando con otros agentes. Y yo creo que eso es un valor también. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta de Sandra Ramos, que pregunta: ¿se puede explicar ejemplos de aplicación de la intersubjetividad en la práctica de responsabilidad social de las universidades? No sé quién puede contestar esta pregunta. No, ¿Ejemplos? mira, yo tengo la experiencia de trabajar el aprendizaje colaborativo en aula. O sea, mi curso de ética profesional, y en el fondo, trabajar el aprendizaje colaborativo es mostrarles, porque se les haga una inducción a los estudiantes de que el grupo no es solo para construir algo juntos, sino construir algo juntos cuidándose unos a otros, ayudándose, poniendo las capacidades y también las necesidades. Toda la interacción positiva que habla David Johnson, es uno de los expertos en aprendizaje colaborativo, en el fondo decir, bueno, que tiene que ver con cómo construimos con las declaraciones, porque mi curso es de ética profesional, prácticas de realmente de cuidado, de saber aprender, cuidarnos, de responder también de saber resolver los conflictos que son propios de la realidad de un grupo cuando trabaja junto de manera permanente. En el fondo tiene que ver con decir, bueno, el valor que nosotros proponemos es el de la cooperación y el cuidado, pero tenemos que hacerlo práctica. Entonces, en esa práctica yo, por ejemplo, uso esa metodología para educar en ello de manera efectiva, bueno, creo yo que más, no sé si efectiva, pero por lo menos mucho más material a la hora de hacer ese ejercicio. Es un ejemplo concreto. Muchísimas gracias. No sé si Farage quieres aportar alguna cosa o te parece que ya... ¿Sí? Bien, el tiempo va muy rápido, entonces yo tendría una última pregunta, pero junto con la pregunta que le haré a los tres, les pediría que si pueden luego aprovechar de decir algunas palabras finales de lo que cada uno quisiera hacer como cierre, para que luego demos paso a, a Gladys para que pueda también hacer el cierre de este ciclo, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que, a ver, yo tenía varias preguntas anotadas, pero por tiempo tuve que elegir una. Y la pregunta que yo les haría a los tres es: ¿qué tiene de latinoamericano este informe? ¿Qué diferencia este informe de lo que sería un informe de universidades católicas europeas, por ejemplo? Bueno, no sé, yo quizás desde una mirada que no es latinoamericana, yo, o sea, creo que este informe tiene de latinoamericano todo Latinoamérica. Yo creo que la concepción de la universidad en el contexto latinoamericano es distinta que en otras realidades. Es un contexto en el que se considera que la universidad es un agente de desarrollo social, y que por lo tanto tiene una responsabilidad en ese proceso de construcción. Creo que además tiene muy interiorizadas cuáles son las funciones que tiene como agente de desarrollo, de transformación, y creo que eso es un elemento constitutivo de las universidades en América Latina. Quizás en otros contextos también, pero por ejemplo es muy distinta que con respecto a cualquier otro enfoque de responsabilidad social universitaria que podemos encontrar en contextos europeos o anglosajones. Y creo que lo que tiene de latinoamericano es precisamente Latinoamérica, que surge en ese contexto.
y por lo tanto es propio. ¿Crees, Cristina, entonces que la universidad como actriz de desarrollo sería una característica propia latinoamericana, entonces? Creo que sí. Y además se le reconoce ese papel, ¿no? De ser un agente importante con otros, ¿no? Un agente de desarrollo en el territorio donde está inserta. Se cuenta con la universidad. Muchísimas Yo gracias. estaba pensando, pues no con el ánimo pues, de simplificar, porque me parece que es una pregunta que es compleja, pero añadiendo a lo que Cristina acaba de mencionar, nuevamente vuelvo al origen del documento. Este documento está escrito desde el corazón de cada una de las universidades que hacemos parte de la red. Y desde las angustias, muchas veces, y desde los vacíos, o sea, también desde las respuestas que nosotros tenemos, pero desde muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en cada uno de los contextos latinoamericanos donde estamos efectivamente, está esto construido, tiene unos referentes, tal vez en el documento están todo este referente del proceso que hicieron en Chile de Universidad Construye País, por ejemplo, todo esto cómo nos iluminó un trabajo muy interesante, cómo nos lanza a nosotros a mirarnos en clave de territorio, el trabajo de las universidades de México y las preguntas que se hicieron también que están allí reflejadas, pues esperamos que lo sea así porque el documento cuando llegó a manos de Cristina era un documento enorme y luego cuando llegó a nuestras manos ya la parte final era y empezar a filtrar y a decir, bueno, le apostamos a esto, le apostamos a esto y eso tiene el rostro de una universidad que además no está hecha, que para muchos escenarios son universidades nuevas, o sea, no son universidades, hay muchas que sí son de altísima tradición, pero hay otras universidades nuevas que están arrancando muchos de sus proyectos y que se están encontrando en su manera de relacionarse con el territorio. Creo que hay unos referentes allí de enfoque latinoamericano que si bien no son todos los referentes que nos permiten a nosotros llegar a este documento final, sí son el referente de cada una de nuestras universidades, lo que está viviendo, la foto de las preguntas que se hizo en el momento en el que le aportó a la construcción de todo este trabajo comunitario. Y esperamos que a futuro nos permita también consolidar esa identidad, ¿no? En este trabajo de red. Básicamente es encontrarnos desde nuestras diferencias, pero también en términos de lo que nos une y lo que tenemos en común, que es muchísimo, ¿no? Que nos hace región y creo que también nos posibilitó hablar de una universidad en región latinoamericana. Creo que también nos abrió la puerta a eso. Yo vería que ahí está el acento que tenemos de la región latinoamericana. Muchísimas gracias, Faraj. Javier, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, remarcar lo de que son las experiencias propias de las universidades que hemos trabajado. Y yo ahí me incluyo, aunque soy vasco. He trabajado desde mi universidad, que es una experiencia latinoamericana, chilena, del sur, ¿no? Y traigo la experiencia, la sensibilidad, esa historia, ese contexto. Yo creo que eso es lo que el compartir esos contextos. Es lo que diría yo, que lo latinoamericano, además de esa experiencia del documento, desde donde ha emergido todo lo que hemos dicho, también tiene que ver con los desafíos y las tensiones y las oportunidades que tiene en la medida que nos vamos abriendo a ser más con y desde el territorio. Y tiene que ver con el tema de la diversidad sociocultural hacia un desafío de interculturalidad. Me explico, yo tengo la impresión de que diríamos, los territorios anglosajones y europeos, esa diversidad está mucho más sedimentada, está más en los orígenes, pero está mucho más sedimentada, ¿no? En formas más comunes. En cambio, nosotros, yo creo que todavía la diversidad está en efervescencia de lo latinoamericano, como ese encuentro con la diversidad cultural, los pueblos originarios, hablar de interculturalidad, hablar de saberes diversos, de diálogo entre saberes, es algo que lo estamos viviendo, por lo menos en mi universidad y en varias universidades yo he observado que está muy presente, y además es un desafío cada vez más porque precisamente están siendo uno de los factores, no solo yo creo más bien factores desestabilizadores de lo que queremos ser como universidad. Es decir,
me parece que está ahí como un bonito desafío y tensión en los territorios en Latinoamérica más presentes que en otros lugares. Muchísimas gracias. Ya tenemos que concluir, entonces yo lo que le pediría a cada uno de ustedes tres es que brevemente puedan hacer algunas palabras para cerrar, pero aprovecho de decir que llegaron 2 preguntas, no para responderlas ahora, pero sí para que queden, bueno, una sí que la pueden responder, que es fácil, ¿dónde se puede conseguir el informe? Y lo otro es, para otra ocasión, dice Felipe, de Unilasalle, ¿en qué dimensión nos gustaría o necesitaríamos estar? ¿Y cuánto tiempo puede esperarnos el planeta? Son buenas sugerencias para las comisiones de trabajo que luego se van generando respecto de estas preguntas. Es más, si enumeráramos los elementos de cada dimensión, el impacto visual también sería interesante. ¿Puede una dimensión dialogar con otras? Saludos desde Brasil. Bien, no nos dará tiempo de responder esta pregunta porque realmente ahora tenemos que concluir, pero importante que quienes están en las comisiones puedan tomar apunte. Sí, importante saber si es un documento público, si cualquier persona puede acceder a este documento, dónde lo puede descargar. Y entonces, bueno, hacemos en orden de cómo ustedes hablaron, Javier, Faraj y Cristina, palabras de cierre lo más breve posible para luego dar paso a Gladys. Sí, bueno, lo del documento voy a dejar a Gladys que responda, porque no sé, está el documento, pero está dentro de los procesos de la red para hacerlo público. Miren, yo digo, toda la responsabilidad social universitaria como concepto puede caer también eso, como un lugar común, como una cosa más, y quizás el desafío es a que le encontremos lo novedoso y lo profundo, como apelaba Cristina, como posibilitador de una confluencia entre diversos. Y yo creo que eso, exprimamos este modelo, démosle. Y que una de las preguntas fundamentales tiene que ver con esa que hacían al final. O sea, porque ese es un documento que estamos llamados a tener una mirada mucho más integral y articulada de lo que es la universidad. Por lo tanto, no hablemos de dimensiones que dialogan, hablemos de dimensiones que están transitando unas con otras y configurando unas a otras. Por lo tanto, eso es una revolución epistemológica del discurso y de la praxis. Y eso lo posibilita el modelo si somos capaces de exprimirlo. Les animo a que lo exprimamos. Es un poco lo que escribíamos, bueno, que hago apelo al epílogo del documento, y lo tengo acá y me va a permitir leer ese pedacito del epílogo cuando decimos que como ha sido hasta ahora, requerirá futuro de nuevas comprensiones y contextualizaciones en la medida en que sepamos discernir, como nos anima la Gaudium et Spes, los signos de los tiempos, los cuales son la voz de Dios para transformarnos, son voz de Dios para transformarnos como Iglesia de Jesús en su misión de construir su reino en medio del mundo. Creo que nos propone una ruta y creo que esa ruta parte del discernimiento, y creo que los elementos de discernimiento que nosotros como universidades estamos entregando son bastante interesantes, y esperamos que haya muchos más elementos de discernimiento para poder seguir construyendo juntos, porque en la medida en que podamos tener más elementos de discernimiento, pues va a tener mucho más sentido el trabajo que hacemos como red, y de ahí lo inacabado de este documento. Muchísimas gracias. Cristina. Yo quizás para finalizar diría que creo que el documento nos permite, y este horizonte nos permite pensar con responsabilidad la responsabilidad de la universidad. Creo que se asientan bases para pensar con responsabilidad y para pensar con profundidad lo que significa, ¿no? De qué debe responder una universidad y cómo puede hacerlo. Creo que también otro valor importante es que este marco de referencia supone una voluntad de encuentro, y creo que es importante, ¿no? No solamente recoge voces distintas, sino que también hay una voluntad de encuentro, una voluntad de trabajar sobre lo construido en torno a una red fraterna, ¿no? Y creo que, bueno, pues se han asentado pasos para poder avanzar en esa dirección. Creo que en ningún otro marco de referencia se encuentra esa profundidad de pensamiento sobre lo que significa esa responsabilidad, ¿no? Yo también diría que no se trata de diferenciar dimensiones
y posicionarte en una y en otra, sino saber todo lo que enriquece en cada una de ellas para entender lo que significa la responsabilidad social universitaria. Muchísimas gracias, Cristina, a los tres, ¿no? A Javier, a Faraj, por estas aportaciones tan lúcidas y también tan sintéticas de un proceso que es tan complejo. Y yo ya sin más alargue, también porque la característica de estos conversatorios es también respetar el tiempo de cierre para que sepamos que es un momento, ¿no? Un espacio seguro de intercambio, pero que también es una pausa en la tarde de ustedes, digamos, también. Y entonces, Gladys, yo le doy la palabra a Gladys Jiménez, que es la coordinadora electa, ¿no? de la red de responsabilidad social universitaria de Educal, para que nos des unas palabras, que nos cuentes dónde se encuentra el informe y qué va a pasar ahora. En primer lugar, no es fácil y me es bastante complejo y emocionada, digamos, de cerrar. Pero como todo se cierra, se abre también, ¿no? Muchas gracias, Cristina, Javier y Faraj, Pilar, por este hermoso momento, creo yo, que hemos vivido. Hoy cerramos este ciclo tejiendo redes en clave de responsabilidad social y lo celebramos, yo creo, abriendo ventanas a un nuevo ciclo para el año 2024. Lo que hemos escuchado desde las voces de Javier, Faraj y Cristina y Pilar, representando a los miembros, aquí veo a Eliodoro, de la Comisión 5, yo, como han dicho ellos, ha marcado un camino, ¿ya? Una ruta de navegación en torno a la cual pronto reiniciaremos el diálogo, que no me cabe duda que será fecundo y próspero, para el bien de todos y todas, especialmente aquellas personas más dolientes. Javier ha dicho la palabra soñar y nos invita en palabras, a mí me encantan los cantautores, por lo tanto voy a relacionar el soñar de Javier con el soñar de Facundo Cabral. Él dice, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Gracias, Javier, por invitarnos a seguir soñando. Faraj hablaba de que este texto es un texto vivo. Vivo en tanto lo vivimos durante 3 años, pero vivo también porque nos desafía a encarnarlo. Como señala Cristina, a encarnar la voluntad de volvernos a encontrar para construir, ¿no es cierto?, todos estos desafíos que también Faraj nos planteaba. Yo creo que tenemos que ser en ese sentido universidades de salida, como dice el Papa. ¿Cierto? Que la iglesia tiene que ser una iglesia de salida a las universidades también, y especialmente creo hacia y con el territorio. Y Cristina nos invita, así lo interpreto yo, cuando dice comunidad, justicia y cuidado, creo que nos invita a una integración sistémica, de ser comunidad, de ser justos y de cuidarnos, y cuidar a los hermanos, a nuestros vecinos. Gracias por acompañarnos y por seguir acompañándonos en el 2024. ¿Dónde encuentran el documento? La verdad que no está todavía editado con la página, pero yo creo que como regalo de Navidad podemos mandarles el PDF, no sé qué opina Faraj y Javier, a todos los quienes participaron hoy día en este conversatorio. Así que feliz Navidad con sus familias y nos volvemos a encontrar el 2024. Un abrazo grande. Muchas gracias. Igualmente, Gladys. Feliz Muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad, Hasta luego. gracias a todos Un placer. y a todas. Chao, saudades. Chao.